Vivir en el Espíritu es un concepto fundamental en la vida cristiana, pero también es un llamado profundo que requiere comprensión y práctica. En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo: Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Pero qué significa realmente vivir en el Espíritu? ¿Cómo se ve esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos ayuda a alejarnos de los deseos de la carne y a vivir en una manera que glorifique a Dios? Estas son preguntas que muchas veces los cristianos nos hacemos. En este mensaje exploraremos juntos qué significa vivir en el Espíritu, cómo podemos cultivar una relación profunda con Dios a través del Espíritu Santo, y cómo esta vida espiritual afecta cada área de nuestra vida. Nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro propósito. Acompáñanos en esta reflexión para entender el poder y la transformación que viene cuando realmente vivimos en el Espíritu. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo. Comencemos. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Para entender qué significa vivir en el Espíritu, necesitamos comprender quién es el Espíritu Santo y su rol en nuestras vidas. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos y capacitarnos. En Juan 14:26 leemos: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vivir en el Espíritu significa vivir en comunión continua con el Espíritu Santo, estar receptivos a su voz y seguir su dirección. Es vivir con la conciencia de que no estamos solos, que Dios está presente y activo en nosotros. El Espíritu Santo es nuestra guía, nuestro ayudador y nuestro amigo. Es importante recordar que vivir en el Espíritu no es un esfuerzo humano. No se trata de tratar de ser buenos por nuestras propias fuerzas. Más bien, es una vida de dependencia constante en Dios, permitiendo que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros. Cuando vivimos en el Espíritu, nuestra vida toma una dirección completamente diferente, guiada por los deseos de Dios y no por los deseos de nuestra carne. La lucha entre la carne y el Espíritu. Uno de los temas principales de la vida cristiana es la lucha entre la carne y el Espíritu. La carne se refiere a nuestra naturaleza humana y caída, con sus deseos egoístas y pecaminosos. Pablo lo explica en Romanos 8 del 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La carne busca satisfacer sus propios deseos, mientras que el Espíritu nos lleva a vivir de una manera que agrada a Dios. Esta lucha es real y constante, pero no estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo nos da la fuerza y la sabiduría para vencer. Cuando elegimos vivir en el Espíritu, estamos diciendo no a los deseos de nuestra carne y sí a los deseos de Dios. Esto no significa que la tentación desaparecerá, pero sí que tendremos el poder para resistirla. La clave está en nutrir nuestra vida espiritual, en permanecer en oración y en la palabra, permitiendo que el Espíritu transforme nuestra mente y nuestro corazón. Los frutos del Espíritu. Una de las evidencias de vivir en el Espíritu es el fruto que produce en nuestra vida.
En Gálatas 5 del 22 al 23, Pablo nos dice cuáles son estos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son cualidades que reflejan el carácter de Cristo en nosotros. No se producen por nuestra propia voluntad. Son el resultado de una vida en comunión con el Espíritu Santo. Cuando vivimos en el Espíritu, empezamos a ver cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestras acciones. La gente a nuestro alrededor también puede notar que somos diferentes, porque el Espíritu está trabajando en nosotros. Vivir en el Espíritu nos lleva a ser más amables, más pacientes, más humildes y más generosos. Nos ayuda a enfrentar las pruebas de la vida con paz y gozo, sabiendo que Dios está con nosotros. Estos frutos son una señal de que estamos caminando en el Espíritu, permitiendo que Él transforme nuestro carácter para parecernos más a Cristo. La importancia de la oración y la comunión con Dios. Para vivir en el Espíritu, la oración es fundamental. La oración es nuestra conexión directa con Dios, y a través de ella podemos recibir dirección, paz y fortaleza. En Romanos 8:26 se nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros, ayudándonos en nuestras debilidades y guiándonos en nuestra vida de oración. La oración nos ayuda a mantenernos sensibles a la voz del Espíritu y a fortalecer nuestra relación con Dios. Una vida de oración nos da sabiduría para tomar decisiones y nos ayuda a alinear nuestros deseos con los deseos de Dios. Nos permite acercarnos a Dios de una manera profunda y sincera, reconociendo nuestra dependencia total de Él. La oración no es solo un acto religioso, es un tiempo de comunión con el Espíritu que nos fortalece para vivir en santidad. La renovación de la mente. La renovación de nuestra mente es un aspecto esencial de vivir en el Espíritu. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente es un campo de batalla, y el Espíritu Santo trabaja en nosotros para transformar nuestra forma de pensar. La renovación de la mente implica llenarnos de la palabra de Dios y dejar que Él moldee nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras prioridades. Nos ayuda a ver el mundo y nuestra vida desde una perspectiva divina, alineando nuestra mente con los principios de Dios. Cuando nuestra mente es renovada, empezamos a pensar como Cristo. Esto cambia nuestra forma de vivir, porque nuestras decisiones y acciones son guiadas por la sabiduría de Dios y no por nuestras propias ideas o deseos. La renovación de la mente es una parte esencial de vivir en el Espíritu y de experimentar la paz y la plenitud que Dios nos ofrece. La obediencia y la sensibilidad al Espíritu. Vivir en el Espíritu requiere una actitud de obediencia. En Hechos 5:32, vemos que el Espíritu Santo es dado a aquellos que obedecen a Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas,
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia es una demostración de nuestra fe y de nuestro amor por Dios. Cuando somos obedientes, permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros de una manera poderosa. La obediencia también requiere sensibilidad a la voz del Espíritu. A veces, Dios nos guía de maneras que no entendemos completamente, pero nuestra disposición a obedecer marca la diferencia en nuestra vida espiritual. A medida que desarrollamos sensibilidad al Espíritu, aprendemos a reconocer su voz y su dirección en cada aspecto de nuestra vida. Esto puede manifestarse en decisiones grandes y pequeñas, en cómo respondemos a las circunstancias y en cómo tratamos a los demás. La obediencia y la sensibilidad al Espíritu nos permiten vivir de una manera que agrada a Dios y que refleja su amor. Vivir en el Espíritu es un estilo de vida que afecta cada aspecto de nuestra vida. Es una vida de comunión con Dios, de dependencia en su gracia y de transformación continua. No es algo que logramos por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. A través de la oración, la renovación de nuestra mente, la obediencia y la producción de frutos espirituales, podemos experimentar una vida llena de paz, gozo y propósito. Dios nos llama a vivir en el Espíritu para que podamos ser luz en medio de un mundo oscuro. Cuando vivimos en el Espíritu, nuestras vidas reflejan a Cristo y nuestra influencia puede tocar a otros de una manera profunda. Esta vida de fe, guiada por el Espíritu, nos lleva a cumplir el propósito de Dios y a experimentar su amor en una medida mucho mayor. Que el Señor te guíe y te fortalezca mientras buscas vivir en el Espíritu. Si este mensaje ha tocado tu vida y deseas vivir más cerca de Dios, te invitamos a seguir explorando lo que significa vivir en el Espíritu. Suscríbete a nuestro canal para recibir más enseñanzas y reflexiones que fortalecen tu vida espiritual. Comparte este video con amigos y familiares que también anhelan caminar en el Espíritu y crecer en su fe. Recuerda, vivir en el Espíritu es un viaje continuo de transformación, y Dios está contigo en cada paso. Únete a esta comunidad de fe para seguir aprendiendo juntos.